Hola chicos, Biología 106. Muy interesante el tema de la reproducción. Bueno, no digamos para los adolescentes, que se han pasado años soñando con el tema. A lo mejor esto no satisface todas sus expectativas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Lo que pasa es que, claro, el tema de la reproducción para el niño y que luego pasa adolescente está ligado a sentimientos y a secreción de hormonas en cantidad. Cosa que aquí viene el profe y en vez de darle esas explicaciones morales, éticas, de comportamiento, que son muy interesantes y que se deben dar, pues se limita a darnos nombres y nombres, cuerpos, hormonas y más nombres. ¿Qué se va a hacer? También he dado de las otras, y las considero muy importantes, lo que se llama educación sexual, que es fundamental para el enfoque no traumático, el enfoque humano, el enfoque real y científico de la sexualidad. Es importante. Bueno, aquí, tipos de gametos. No sé si te interesará o no. Si no tienes un examen a la vista, lo más seguro es que no te interese. Pero bueno, dicen los gametos, que eran aquellas células resultantes de la meiosis, aquellas 4 que en los vídeos anteriores poníamos aquí. Claro, como el profe cogió una célula madre masculina, de aquellas que tenían un par de cromosomas diferenciados, que eran el X y el Y, pues lógicamente luego sus gametos resultaron unos X y X y otros Y e Y. Que cuando se juntaran estos gametos masculinos, es decir, espermatozoides, al 50% con el cromosoma X y al 50% con el cromosoma Y, pues al juntarse con la producción de una célula masculina, de una célula femenina, que no tiene XY, todas las células femeninas son XX. Entonces, en la división, sus 4 gametos pues son X, X, X y X. Claro, de todas las combinaciones que puedes hacer tú de un espermatozoide con un óvulo, pues te van a salir al 50% también productos ya diploicos, es decir, cromosomas completos, dobles, de XX y será niña, XX será niña, XX será niña, XX será niña. Aquí lo mismo, niña, 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 pero aquí sería niño, 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 niño. Si cuentas, existen al 50%. Esa pregunta, ¿qué es niño, niña? Bueno, pues ya lo sabes de qué viene. De que el espermatozoide más veloz y más potente de los que produjo el hombre, pues fuera un Y y saldrá niño, o fuera un X y saldrá niño. Los gametos, dice estos gametos, pueden ser morfológicamente, es decir, en cuanto a la forma, y ahora no pienses en formas de triángulo ni de cuadriláteros, no, morfológicamente, en cuanto a forma, pueden ser diferentes. En general, cuando existen estas diferencias, se denominan heterogametos, es decir, entre los espermatozoides y los óvulos en este momento, que son gametos, sí que existe una gran diferencia morfológica, en el tamaño, en la forma y en todo. Bueno, pues entonces, estos dos podríamos decir que son heterogametos. Serán, si hay una diferencia morfológica, serán
heterogametos. La raza humana produce heterogametos, gametos muy diferentes. El masculino del femenino. Esas especies son especies anisógamas, que es prácticamente lo mismo que heterogametos. Aniso significa diferente y anisógamas, gamas que es el prefijo, bueno, el lexema que indica que va metido en gameto, en gametogénesis, en todas esas palabras, que era esposo y esposa, con el mismo lexema también para ambos en griego. Seguramente tenía una terminación de sufijo que diferenciase el término esposa del término esposo, pero no sé decirte más porque no sé en griego. Estas serían los heterogametos, gametos muy diferentes, fíjate, de la diferencia de un espermatozoide pequeñísimo a un óvulo, del tamaño de una almendra. Fíjate la diferencia, porque el espermatozoide aquí me ha salido grande. Es que si lo dibujo en su tamaño real no lo verían. Bueno, dice, estos se presentan en todos los metazoos, es decir, en todos los zoos metas más desarrollados, de la gama alta de los zoos. También en algunos protozoos, es decir, de los animales protos, de los primeros, de los menos evolucionados, y en todas las metafitas, es decir, todas las plantas evolucionadas, en las que no dice que se presente este tipo de heterogametos es en las plantas simples, que serían las protofitas. Bueno, cuando los gametos son morfológicamente iguales, que también existe, por ejemplo, en estas últimas plantas que he dicho, serían las, en vez de aniso, pues pondríamos el prefijo iso, que significa igual, isogametos, o isógamas, isógamas, plantas o seres isógamas, que dan isogametos. En vez de dar heterogametos, pues dan isogametos. Los isogametos, gametos iguales. Uno tendría, el masculino tendría esta forma y el femenino tendría la misma forma. O sea, no hay diferencias morfológicas. Son característicos de algunos protozoos, ¿ves? Es decir, de los más inferiores de los zoos, y de las más inferiores también de las plantas, que son las algas y los hongos. Y cuando la anisogamia, es decir, la diferencia entre gametos es extrema, es enorme, una diferencia enorme. Oiga, ¿está hablando de la nuestra? Sí. Pues entonces estas anisógamas pasan ya a llamarse de forma anisógamas exageradas. O sea, con una diferencia enorme, pues esas serían las ogamas, o que dan la ogamia. Oiga, ¿y esta O qué es? Hombre, cuando veas dos O's así, y al principio significa huevo. Es decir, donde en el gameto prácticamente el único que se ve es el óvulo, el huevo, que va a ser de la parte femenina, no de la masculina, visualmente. O sea, domina terriblemente el femenino sobre el masculino. Tipos de sexo. O sea, vamos a pasar de tipos de gametos, que hemos visto hasta aquí, a tipos de sexo. Bueno. Oiga, esto será muy sencillo, masculino y femenino y punto, ¿no? Bueno, espera. Espera, que ya sabes que la naturaleza es un encanto. Nos distrae siempre, nos da sorpresas. Y todas buenas. No hay nada malo, ya lo dijo el escritor sagrado. Y vio Dios que era bueno. Oh, qué bonito. Tipos de sexo. En muchos organismos, un individuo, solo un individuo, produce solo un tipo de gameto. Como puede ser, pues en el nuestro. El hombre
solo produce un tipo de gameto, vamos a ver si lo digo bien o no, que sería el espermatozoide. Claro, vamos a ver, si ahora hay que diferenciar entre espermatozoide masculino y espermatozoide femenino. A ver, dicen muchos organismos, un individuo produce solo un tipo de gameto y el otro individuo produce también solo el otro tipo. Es decir, claramente diferenciado. Se ha repartido el papel, tú produces este gameto y yo produzco el otro. En este caso se dice que los sexos están separados. Masculino, por aquí, raya, tabique. Femenino, por aquí. Esta especialización funcional, es decir, que yo solo me dedique a lo masculino y tú te dediques solo a lo femenino, de los individuos, se presenta en el hombre y en la mayoría de los animales, así como en muchas plantas y protistas. Estrictamente, solo podemos hablar de sexos separados, es decir, de macho y hembra, en la oogamia, es decir, cuando se da esa variedad de gametos, en que es enorme la diferencia. Eran anisogametos, pero todavía más, los oogametos. Oogamia. Cuando existen heterogametos, y tan hetero, fíjate si son diferentes, en donde un gameto es siempre móvil, ha nacido para correr, ha nacido con ruedas y generalmente pequeño, como estamos hablando del espermatozoide. Y el otro es siempre inmóvil. Y generalmente grande, que se trataría del óvulo. Por extensión, también se aplica no solo a la oogamia, es decir, a la diferencia extrema, oogamia, sino también se aplica este criterio a todas las anisogamias. A las que no se puede aplicar son las que son iguales, que eran las isogamias. Iso, igual. Cuando los organismos presentan, ahora se va a meter con los de iso, con los iguales, presentan isogametos, los términos macho y hembra no son estrictamente aplicables. Oye, si han producido lo mismo, está producido un gameto exactamente igual que el otro. Sí, pero este solo produce este y este solo produce este. Sí, pero entonces ya no se aplican esas dos palabras de macho y hembra, sino se cogen otros símbolos que sirva para diferenciar, pero no exactamente el de macho y hembra, como pueden ser, pues mira, los símbolos matemáticos, gameto positivo 1 y gameto negativo otro. Luego son iguales, de tamaño, morfológicamente son iguales. Son distintos en cuanto a configuración, en cuanto a contenido genético, pero en tamaño son idénticos, iguales. Son isogametos. Bueno, pues ahí no diremos que uno es el macho y que otro es la hembra, sino que, por diferenciarles, pues a los que tengan esta carga genética los vamos a llamar positivos, a los que tengan la carga genética complementaria, pues negativos. En numerosos organismos, ambos tipos de gametos se producen dentro del mismo individuo. Hola. O sea que dice que los gametos, tanto el masculino como el femenino, o el positivo como el negativo, se producen dentro del mismo individuo. Dentro del mismo individuo genera gametos positivos y negativos, en este caso de isogametos, y en el caso de heterogametos, pues masculinos y femeninos. Pero los hace un solo individuo. Eso se conoce como hermafroditismo. He tenido que pensar en de dónde viene la palabra para corregirme este lapsus. Hermafrodita. ¿Y por qué se llama así? Pues muy fácil. Porque Hermes, el héroe, el dios, no estoy muy impuesto en la mitología,
era la representación de la masculinidad, macho. ¿Vale? Y Afrodita era la chica guapa, etcétera, representación máxima de la feminidad. Entonces, cuando en un ser se daban ambas características, pues acabaron llamando Herme y Frodita. Hermafrodita. La A como Herme, Afrodita. Hermafrodita. Que es una condición particularmente común, o sea, muy común, en los organismos de vida fija. Claro, si no pueden ir al pueblo de al lado a buscar novia, pues han tenido que hacerse ellos solitos las dos partes, la masculina y la femenina, para poder reproducirse. Pobrecicos estos fijos. Pues habrá entonces muchos árboles, profe, y tanto, y otros animales que tengan dificultades para encontrar novia, qué sé yo, por las lombrices, que van siempre por abajo, y para encontrarse con una novia, si él es macho, encontrarse con una hembra, o si él es hembra, encontrarse con un macho, lo van a tener súper difícil. O digamos, aquellos que van lentísimos, que les ha quedado la novia a las 12 y ellos llegan a las 1500. Imposible así hacer reproducción. O sea que los lentos, como los caracoles, también van a ser hermafroditas. La naturaleza es muy sabia. Fíjate, ha dado recursos de reproducción a todos los organismos vivos. Pero claro, cuando les falta algunas cualidades, como son la movilidad o otras características especiales, pues les ha proporcionado los elementos perfectos. Y luego también hay una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Me ha gustado la pesca submarina, y pues curioseaba. ¿Este pez qué es? ¿Qué no es? Tal. Y me enteré de que algunos peces, y por lo visto es bastante común, de jóvenes, cabras locas, etcétera, eran machos. Y de mayores, cuando se hacían ya con la edad, eran hembras. Es decir, que no es un hermafroditismo simultáneo, sino un hermafroditismo, diríamos, ¿cómo diríamos una cosa después de otra? Secuencial, es decir, que se empieza por una cosa y se acaba con la otra. Qué curioso. Muy interesante. Bueno, seguimos. Dice, y también entre las formas que se mueven lentamente. Lombrices y los caracoles. El término de hermafrodita suele aplicarse más en los animales, mientras que en las plantas se suele usar más frecuentemente la palabra monoico. O sea que, si son animales, se fijan en los gametos producidos. Mira, este produce lo mismo masculino y femenino, es hermafrodita. Pero si son plantas, aunque produzcan gametos masculinos y gametos femeninos, pero en plantas ya no se suele utilizar el nombre de hermafroditas, sino que se fijan más bien en la casa, en que tienen una sola casa, en que estos dos hijos, el masculino y el femenino, han tenido una sola casa. Y eso, una sola, sabes tú que es el prefijo mono, y el sufijo oico significa casa, es decir, de una sola casa. O sea, con un solo individuo de una sola casa ha producido gametos masculinos y gametos femeninos. Hermafroditismo, por una parte, o la monoecia, tratándose de plantas, monoecia, que sería lo mismo. O sea, hermafroditismo hemos quedado que era para animales y la monoecia era para plantas. Dice... son dos términos que expresan el mismo concepto. Ya lo has visto. El mismo individuo produce los dos tipos de gameto, masculino y femenino. O incluso, si eran isógametos, dado caso de que fueran heterogametos, es decir, gametos muy diferentes. Pero en el caso de que fueran isogametos, es que fueran iguales, entonces los denominábamos positivo y negativo. Lo cual no quita para que sigan siendo monoicos, si son plantas, y hermafroditas
si fueran superiores, lo cual es difícil, porque el isogametismo será más bien en plantas inferiores. Se considera, y lo vas a ver, como la primera etapa de la evolución. Muy curioso, porque yo siempre lo había tenido como un interrogante. ¿Por qué la evolución tendió a la diferenciación de sexos? ¿Por qué unas plantas, unos seres vivos no tienen esa diferenciación y otros sí la tenemos? Bueno, pues aquí nos va a dar, yo creo que una explicación bastante acertada. A ver, cuando los sexos están separados en las plantas, y ahora nos viene con lo contrario, si no es monoico, profe, sino que hay una planta que produce los gametos masculinos, y otra planta que produce los gametos femeninos. Es decir, ya no serán monoicos, serán dioicos. Oh, esa planta es dioica. ¿Qué significa? Mira, ¿ves? Esa palmera solo da el penacho de polen. Sí, mucho polen, pero luego no da ningún dátil. Porque es una planta dioica. Donde una planta, es decir, un individuo de esa especie, solo va a dar masculino, en este caso polen. Y la otra, plantada al lado o muy lejos, depende, pues va a dar femenino. Y esta es la que dará los dátiles. Claro, por eso la palmera de mi casa nunca da dátiles. Claro, será macho. Será masculina. O yo conozco una palmera que no es masculina, no da polen, no da los penachos de polen, pero tampoco da dátiles. Pues mira, ¿qué le ha podido pasar? Que sea una palmera femenina, pero que tiene tan lejos, lejísimos. Pobre, la plantaron allí, de un dátil, y sin tener palmeras macho en las cercanías. Porque si las tiene en las cercanías, como son de fecundación anemófila, es decir, amigas del anemo, del viento, el polen, que está hecho precisamente con una textura que es el gameto, el polen es el hermano del espermatozoide, el polen. Bueno, pues el polen, que está hecho con una estructura típica y fenomenal para ser transportado por el aire, llegaría a mucha distancia hasta esa palmera femenina para fecundarla. Claro, que si hay un industrial que dice, no, que yo tengo que sacar dátiles, tengo que sacar una cosecha, ¿por qué ocurre? Que plantará casi todas hembras en su plantación, con unos cuantos machos localizados entre ellas, y para más, como pasa en el palmeral más famoso de España, que es el palmeral de Elche, pues, y para más seguridad, no voy a dejar que el viento me haga la faena, que si ese año le da por soplar poco o soplar solo en una dirección, se me van a quedar muchas palmeras sin dátiles. No. Cogeré una caña larga, cortaré un racimo de flores de polen, y con cuidadito, con esa caña larga, iré a las palmeras femeninas en el tiempo en que yo sé que están en el periodo de fecundación, sacudiré un poquito, y el polen que se queda por allí, más que suficiente para que esa palmera se quede ya fecundada. Esto hasta se hace con la vid. Me parece que se llamaba aquello el enraimato, no sé cómo se llamaba así. Esto lo aprendí yo en los pueblos de la costa de Almería, donde se daba la uva de barco. Bueno, si quieres coge el vídeo de geografía de Almería, que hay cuento cosas muy bonitas, y sobre estas cosas. Bueno, se dice que son dioicas. Esto es, unas poseen flores masculinas y otras flores femeninas. Y no lo veas como cosa rara, porque me he permitido buscar aquí, y de paso ya voy a, en todo el desorden de mis apuntes, pero bueno, voy a sacarme la espina de que lo he copiado, por lo menos que te lo diga, no que se vaya a quedar aquí después de haberlo copiado. Bueno, isogamia eran iguales, anisogamia diferentes, odogamia la más diferente, heterogametos, pues los gametos diferentes.
Estaba ahora con lo monoico y dioico. Hermafroditas eran las lombrices, las sanguijuelas, los camarones, aunque los camarones ya son estos hermafroditas alternantes. Bueno, aquí los llaman alternantes, pero yo más que alternantes los llamaría consecutivos, es decir, porque primero son machos y luego son hembras, y alternantes es que podrían estar cambiando. Oye, aquel me gusta, ahora soy macho, aquel me gusta, ahora soy hembra. No, sigo. La estrella de mar también tiene alternancia sexual de joven y de madura, aunque ella, ya sabes que hasta se puede reproducir por corte, por segmentación de un brazo y generar una estrella completa, o sea que ella poco problema tiene. La hermafrodita, los hermafroditas, que aquí ya no sé si te va a hablar, bueno, si no te lo dice aquí ya te lo diré yo. Y al final, ¿por qué había cogido yo los apuntes? Porque quería decirte árboles de una variedad y de otra. Según hemos visto, hermafroditas están por un lado. Y luego están los que solo tienen un solo sexo, masculino y femenino, dioicos, que los podemos llamar también unisexuales, lógicamente. Unisexuales. Hasta cierto punto, con los animales, esto se debería también a nosotros. Seríamos no dioicos porque no estamos fijos, y esto solo es para los fijos, no para los móviles, pero somos unisexuales. Pues mira, en las plantas, las unisexuales pueden ser monoicos, ¿cómo? A ver, profe, monoicos sí, que solo tienen una casa, solo tienen un tronco, un árbol, pero dan dos flores diferentes. Claro, una flor masculina, una flor femenina. Esta flor es unisexual. Y esta otra flor, del mismo árbol, es unisexual. Normalmente, una, como los machos generalmente, tienden a la vistosidad, al color, a la expansión, a tal. Y las hembras, las flores hembras, tienden a la menos vistosidad, más estoica, ahí esperando que venga el polen desde el extremo. Es que, mira, la flor aquella que ha nacido en aquella rama, cuando suelte el polen yo tengo que estar atenta para y dar la piña. Ejemplo, el pino. El pino da una cantidad de flores masculinas que echan una animalada de polen, tanto que cuando el viento viene y lo saca, parece una tormenta de polvo amarillo. Y cuando cae eso por efecto de la lluvia o por efecto del propio peso, la gente lo llama lluvia de azufre. Porque claro, ese polvito amarillo, que es el polen, se parece en cierta manera al azufre cuando está en forma pulverulenta. Bueno, pues mira, estas monoicas que dan en el mismo árbol, flor masculina y flor femenina, hay una que es preciosa, que es la encina. La encina, cuando da la flor femenina, que luego tendrá otra, cuando da la flor masculina, la vistosa, que da unos racimos de polen todos amarillitos, y la gente, qué bonito, cómo me gustó aquello, decía, es que la encina está en candela. Candela ya sabes que es una luz, una vela encendida, o sea, la encina está en candela, está como encendida, como adornada, no necesita adorno de Navidad, cuando una encina está en candela. Bueno, y de ahí luego el polen pues irá a las flores más escondiditas, que es muy difícil localizarlas. Bueno, supongo que un botánico las localizará rápido. A mí ya me costaría más. Y darán ahí la bellota, porque es un aquenio. Esto mismo le pasa a los otros aquenios, al roble, al alcornoque, que yo sepa. Luego también a sus hermanos. Me parece que la castaña también es aquenio. También la castaña,
O sea, que tendríamos ahí, pues mira, todo lo que sea coníferas, casi todo, es de tipo monoico, pero que dan dos flores, la masculina y la femenina. El ciprés, el nogal, la nuez, también da un ramillete de flor y tú dices, oye, ahí saldrá la nuez. No, de ahí no. Esa es la flor masculina, la que tiene el polen. La nuez saldrá de otro sitio, en el mismo árbol, porque es monoica, una sola casa. El castaño, el abedul, el avellano, también queda los mismos racimitos de flores, que si las miras unas por unas, son florecitas que todas tienen en los estambres el polen. Claro, no pueden tener ovario, si tuvieran ovario serían hermafroditas, y estas son flores unisexuales. ¿Qué más? Y quedan racimitos. Pero lo que más brilla en ellos, el color, es el de los estambres, el de las anteras, que eran esos saquitos que contienen el polen. Y no tienen pétalos. No tienen pétalos porque el pétalo es como un semáforo de atracción para animalitos que vengan ahí a revolver, a chupar néctar y de paso pues que revuelvan el polen y lo llevan a otros sitios lejos o incluso por el mismo árbol o incluso por la misma flor. Que hay otras plantas, otras flores que son inteligentísimas, pero estas ya serían hermafroditas, que como les cuesta polinizarse, han preparado un tubo, que son esas flores acampanadas o tubulares totales. Y ves tú a la abeja, al abejorro, que se posa y se mete para adentro. Claro, allí empieza a coger néctar, que es a lo que va. Y de paso sale pues todo revuelto y untado y de polen por todos los sitios. Y ahí es cuando logra fecundar a los estambres que estaban esperando. Bueno, y ya te hablo también de las dioicas, que te he dicho, la palmera, el palmito también. Ojo, aunque del palmito, porque estoy en una zona que hay bastante palmito y será masculino, será femenino, es curioso. En esta temporada en que estoy, si ves el suelo todo lleno de unas semillitas así, que son los pseudodátiles del palmito, pues es que es hembra. Y si no ves nada, y es que tiene todo el suelo como si lo hubieran barrido, es que es macho, que habrá dado solo el penacho de polen de la rama de polen en su momento y luego, claro, él no da tal. Pero dice que también puede comportarse como monoica, es decir, que dé el mismo palmito flores masculinas y flores femeninas. Bueno, son curiosos. La naturaleza siempre nos sorprende. El chopo, mi chopo querido del alma de Castilla, que es el álamo negro, el árbol de mi infancia, no había otro. Con él tenía que hacer todo. Con la corteza hacía las barquitas, con sus ramas largas, con la corteza hacíamos chiflitos, todo a base de chopo. Incluso había quien se ponía una hoja así entre las manos y soplaba y sabía hacer pero todo de chopo. Somos de la cultura del chopo, que también se llama álamo negro. Luego estaba el álamo blanco, su hermano, que normalmente allí lo llamamos álamo. Al chopo nunca le habíamos llamado álamo, y es Alamus nigra, es decir, que también es álamo. Bueno, pues estos dos son también dioicos, es decir, que hay chopos de una sola planta masculinos y chopos femeninos. Claro, cuando uno quiere sacar madera, producir madera de chopo, que aunque no muy dura y esto, pues sirve para otros menesteres de leña menos compacta, también es buena, pues ¿qué hará? Pues plantará todos chopos hembras y solo algunos macho mezclados entre ellos para que den el polen. Porque claro que hasta cierto punto también el macho va a dar madera. Ahora no estamos hablando de la reproducción. No, estamos hablando de madera. En ese caso, sí, pues no tendrán en cuenta. Y plantarán machos y hembras todos juntos. Luego, en la época de primavera, cuando sale la flor, etcétera, etcétera, entonces ya veremos quiénes son esos que tienen la pelusilla, porque
tiene como una nuececita, se abre y la semillita está engarzada o rodeada de un algodón blanco que la va a transportar por el aire hasta distancias enormes, lo que puede el aire. Y entonces esos serían los femeninos. Y el que no diera eso, pues diríamos, pues mira, será un macho. Con el sauce, incluso con el sauce, que es ese árbol que se da mucho en las vegas de los ríos y todo esto, resulta que cuando quiere repoblar un campo, o sea, una extensión, él llegó allí y ve que no ve, pero bueno, tienen sus sistemas, pues empieza por propiciar mucho al masculino, que haya muchos masculinos. Oye, femenino, ¿por qué? Dice, porque así, si sale entre ellos una femenina, tendrá casi la garantía asegurada de ser polinizada y ser fértil. Y al revés, cuando ya ha dominado el entorno y hay sauces, bosque de sauces, entonces al revés. Entonces casi todos son hembras y hay algún macho de vez en cuando. Sabia, que es la naturaleza. Quisiera seguir, pero es que el reloj y me estás dando pena. Desde luego tienes que tener una paciencia. Pues vamos a cortar aquí, y seguimos acto seguido en el siguiente. Venga, hasta ahora.